Hola a todos y todas, mi nombre es Melchorita Castro y les doy la bienvenida a la Estación Climática, un podcast del colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático. Desde este espacio buscamos ser una plataforma que inspire, informe y movilice a jóvenes que están actuando frente a la crisis climática en el Perú, desde distintos niveles, disciplinas y territorios. Hoy inauguramos una nueva serie llamada Ecosistemas del Perú, donde exploraremos cómo las juventudes están trabajando para proteger la vida de nuestros territorios, desde el arte, la ciencia, la divulgación, la incidencia o la organización comunitaria. Para este primer episodio nos trasladamos a las alturas, a un lugar donde nace el agua que sostiene nuestras ciudades y campos, pero que en los últimos años ha enfrentado la pérdida de su superficie a causa del cambio climático. Para entender mejor esta realidad, hoy nos transportamos a Huaraz, en el corazón de la Cordillera Blanca. Allí nos acompaña Adrián Figueroa, un joven ingeniero ambiental de 26 años que trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montañas del Perú. Él cursa el Magíster de Gobernanzas de Riesgos y Recursos en un programa internacional de la Universidad de Heidelberg de Alemania en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se imparte en el Heidelberg Center para América Latina. Él realiza investigaciones sobre los ecosistemas de montañas y glaciares y además lidera iniciativas para inspirar a más jóvenes a involucrarse en la conservación de los glaciares, como representante en el Grupo Impulsor de Jóvenes ante la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Actualmente es director de proyectos de la Young Peruvian Leader Ancash y miembro de la Mountain Youth Hub por parte de la Delegación de Perú. Bienvenido, Adrián. Tu micrófono. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, gracias por la introducción. Bueno, un saludo desde acá, desde Ancash. Ahorita estamos en temporada de lluvia. Se me ve un poco abrigado por eso. Y bueno, encantado de comentarles un poco sobre mi experiencia y también destacar algunas iniciativas que se han formado a través del tiempo y co-creado en conjunto con más jóvenes. Qué lindo tenerte, Adrián. También me acompaña Astrid Chávez, miembro activo del colectivo JPCC, con una gran trayectoria en participación e incidencia climática. Ella estará conduciendo este episodio para explorar cómo se vive, se siente y se defiende la vida en los ecosistemas de montaña de Perú. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias, Mel. Buen día, Adrián. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Estación Climática. Hoy tenemos a Adrián en este episodio y estamos muy contentos de poder compartir parte de su trayectoria y todo lo que venía haciendo en temas de glaciares, juventudes en el Perú. Bienvenida. Para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más, Adrián, y para esto me gustaría hacerte un par de preguntas. Primero, entender de dónde surgió tu interés por los glaciares y cómo fue este camino hasta llegar a trabajar en INAGEM y cuál dirías que es tu propósito el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿De dónde surgió el interés por los glaciares? Pues yo creo que uno fue porque nací acá en Huaraz. Como saben, Huaraz, de todos modos, Ancash tiene a nuestra maravillosa y majestuosa Cordillera Blanca, que alberga a nuestro Huascarán. Yo me acuerdo, y también creo que esto es una parte de mi historia personal. Yo en mis primeros años no los viví directamente acá en Huaraz, los viví en Huánuco. Cuando yo estaba ahí, me acuerdo desde pequeño, tanto mis padres, tanto mi papá como mi mamá me comentaban mucho la historia y sus vivencias de cómo ellos crecieron en el campo, observando estos maravillosos paisajes, ¿no? Y algo quizás para comprender un poco de la distribución geográfica, así a grandes rasgos acá en Ancash. Nosotros tenemos o sea, forma un valle que se forman dos cordilleras, la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca es la que está cubierta por los glaciares que todos conocemos, y la Cordillera Negra se dice que anteriormente, bueno, estos periodos de glaciación también tuvo glaciares, pero actualmente ya no tiene, ¿no? Entonces, mis padres crecieron en la Cordillera Negra, de donde frontalmente se ve a la Cordillera Blanca. Entonces, ellos me comentaban que cuando a veces iban con sus animalitos,
se iban a pastar en el campo, solían bastante ver y apreciar estos paisajes y apreciar a los glaciares, ¿no? Si bien es cierto, aunque directamente no dependían del agua que provenían de los glaciares, porque estas estaban como que interconectadas hacia el río Santo, pero no llegaban a ellos, el paisaje, digamos, los atardeceres y todo lo que visualmente tenían siempre les maravillaba. Y en base a eso me comentaban pequeños cuentos e historias de la zona. Entonces, para mí, que en ese entonces yo todavía no conocía tanto a Huaraz porque mis primeros años no los pasé yendo a Huaraz. De ahí, cuando recién pude transportarme acá, o sea, viajar y llegar acá a Huaraz, pude comprender de que todo ese realismo, esos cuentos que me comentaban, sí tenían como que una inspiración física y se podía trasladar a través de los glaciares que se podía ver ahí, ¿no? De todo el valle y del hermoso paisaje que de por sí ya tenía Huaraz. Entonces ahí tuve como que ese sentimiento de, ok, ¿no? Lo conozco desde la parte mágica y desde esa parte un poco más, digamos, transmitida por mis padres, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Por qué se formaron? ¿Cuál es su real importancia para las personas? Eso bueno, con mis abuelos y abuelas también, conversando con ellos desde su perspectiva como campesinos, me transmitían, pues, ¿no? Que para ellos, crecer dentro de este valle, que es el Callejón de Huaylas, fue muy bonito, sienten que para ellos es su mundo, y ese mismo sentimiento también me lo trasladaron ahora, ¿no? Y eso fue muy, muy hermoso. Creo que a raíz de eso es donde yo empecé a apreciar un poco más al paisaje que nosotros tenemos y no solo quedarme directamente en comprenderlo desde una manera un poco más científica, más de la ciencia, sino también comprender desde el valor que tiene su gente, el valor que tienen las personas que habitan estos ecosistemas y que también, digamos, trasladan a las siguientes generaciones, ¿no? Eso me pareció Sí, muy interesante. Adrián. Si nos podrías comentar un poco también de cómo es partir de esa inspiración más humana y más cercana que tuviste, llegaste a trabajar en IGEM y cuál es tu propósito, cuál dirías que es tu propósito al día de hoy a partir de todo este camino que has construido a lo largo de tus jóvenes 26 años. Bueno, cuando el primer espacio que tuve cuando me tocó, digamos, interactuar con el INEGEM fue cuando estaba como voluntario de RUA, acá de la RUA Perú en UNASAM. Ellos siempre o sea, los del INEGEM en ese entonces nos invitaban a que los apoyemos en charlas de coeficiencia o les ayudáramos en algunos trabajos que ellos tenían que hacer en campo. Entonces, a raíz de, digamos, de este voluntariado y de este, digamos, trabajo en conjunto fue lo que conocí al INEGEM, porque entonces decían, no, ¿qué instituto se encarga de estudiar estos ecosistemas y qué está pasando, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, aproximadamente el INEGEM tiene como 10 años, el año pasado cumplió 10 años, este año cumple 11, y yo ingresé a la universidad aproximadamente en el año 2016. Entonces, INEGEM recién tenía un par de años de ser formado y recién estaba como que considerando el trabajo en conjunto, invitando a juventudes. Fue interesante conocer ese camino y dije, ok, no, algún día me gustaría trabajar acá, porque cuando tú entras como voluntario dentro de apoyando a las instituciones, ves la labor que hacen y tú dices, wow, ¿no? Quizás cuando ya acabe la universidad, tendré la oportunidad de trabajar con ellos de la mano porque era muy bonito, ¿no? Era un espacio que te inspiraba bastante. Y también lo particular quizás del INEGEM en este espacio es que es la primera institución, digamos, que tiene su sede en Huaraz. O sea, su sede principal no se encuentra en Lima, su sede principal se encuentra en Huaraz, ¿no? Y eso también se remonta un poco a los motivos, ¿no? Porque acá, como lo mencioné antes, Huaraz alberga casi digamos, por no decir que es el 50% de los glaciares que tenemos en acá en Perú. Y bueno, entonces, si una institución se encarga de estudiar en los ecosistemas de montaña y glaciares, tiene que ser en el lugar donde se encuentran estos, ¿no? Para que sea la acción un poco más directa.
Bueno, entonces yo justo me acuerdo que entré en contexto de pandemia, había acabado la universidad en ese contexto donde la situación está un poco compleja, porque me acuerdo que hice mis prácticas pre en una municipalidad como todos los que tenemos acá, los convenios, pero posteriormente se abrió una oportunidad para ser consultor en este espacio. Entonces, dado que ya antes había trabajado y justo en ese espacio, como así como conexión, se estaba desarrollando un proyecto que se llamaba Nuestro Río, y Nuestro Río se desarrolló con la Universidad de Piedmont, con la Universidad bueno, con apoyo de LUNASAM, también con apoyo del INAGEM, del IGP y del Instituto de Montaña. Entonces, en esos espacios, me acuerdo que se convocaron a voluntarios para poder ir y conversar directamente con las comunidades y ver cuál es su percepción que tienen sobre los recursos hídricos y de dónde provienen estos. Entonces, cuál es el grado, digamos, de su estado de conservación, ver principalmente cuáles son sus emociones. Y me acuerdo que a raíz de eso, en ese entonces eso estaba siendo apoyado por la Dirección de Ecosistemas de Montaña. Entonces, justo por ese espacio me enteré que también aperturaron un espacio dentro del trabajo. Entonces, yo entré justo por este proceso y me pareció muy interesante porque, digamos, desde el día uno que entré, pues fuimos a campo, ¿no? Nos fuimos a campo, la salida de campo fue a las 6 de la mañana y con todo nos fuimos a hacer nuestros monitoreos, a hacer los estudios que estaban haciendo. Y bueno, cuando estás en campo, cuando te vas a las primeras horas del alba, en la zona de acá de Huaraz, sobre todo en la región andina, ves un paisaje que, wow, son esos paisajes que tú dices, te hace amar lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, dices, wow, ¿no? Qué hermoso, qué privilegio que tengo al momento de estar trabajando acá. Y bueno, a raíz de eso continuó mi historia en el INAGEM, pues, bueno, me alejé un poco, digamos, me fui un año por el motivo de la maestría, porque tuve que irme fuera del país, si bien es cierto, también en este espacio para poder conseguir la maestría fue gracias también al INAGEM, porque me dieron, digamos, la carta de apoyo para ese espacio, y también, digamos, por las labores que estaba haciendo en su momento en el Grupo Impulsor de Jóvenes, ¿no? Esos fueron como que dos pilares que me ayudaron bastante a obtener la maestría. Mi propósito al día de hoy, pues yo siento que algo que es muy importante es descubrir o como que siempre mostrar la conexión que existe entre los glaciares y los ecosistemas de montaña. Yo siento que, digamos, la mayoría de personas que se encargan de estudiar los glaciares tratan siempre de cerrar su espacio netamente a los glaciares, es decir, conocer cuál es la dinámica, su espesor, su retroceso, etcétera, y se quedan ahí, ¿no? O sacan sus muestras de hielo para poder ver la presencia de, digamos, de cómo evolucionó o la presencia de los gases efectos invernaderos a través del tiempo, que es a través de la paleocrio. Bueno, es un estudio paleológico, pero utilizan muestras de hielo, ¿no? Entonces, en base a esto es lo que, pues, solo se queda acá, ¿no? Conocemos ese mundo y se quedó en los glaciares, pero parte baja de los glaciares en los ecosistemas de montaña es donde se encuentra la población, se encuentran también algunos, la flora, la fauna, y ellos dependen, todos dependemos directamente de los, digamos, del agua, de la reserva hídrica que estos nos proveen. Entonces siempre hay que como que tratar de mantener esta conexión, ¿no? Si bien es cierto, con los glaciares comprenderemos cómo el cambio climático está afectando a estos ecosistemas, y con los ecosistemas en montaña comprendemos cuáles son estos principales impactos que hay del cambio climático y quiénes serían la población que se encuentra expuesta, los recursos que se encuentran expuestos. Entonces, siempre mostrar eso es muy importante para que se descubra o se tenga en conocimiento de que en los dos existe una interconexión. Adri, pero súper chévere lo que comentas, porque creo que tu historia viene de una conexión muy bonita, en la que nace prácticamente de la transmisión de cultura y de aprendizaje por medio de tu familia.
y luego lo vas llevando a tu vida profesional y ahora lo ves desde la ciencia, ¿no? Me parece súper lindo poder apreciar todo ese viaje y esa combinación y cómo ahora actualmente te estás desempeñando como un profesional que tiene también esa convicción y en la trascendencia del conocimiento que estás creando como investigador. Entonces, nosotros que venimos también desde participaciones en juventudes, en diferentes colectivos, ¿cómo consideras o cómo crees que las juventudes pueden involucrarse más en la protección de estos ecosistemas de montaña? En diferentes panoramas, ¿no? Desde personas que tienen una historia de vida muy parecida a la tuya, con esta conexión con el mismo ecosistema, por temas familiares, culturales, o con personas que están viniendo no exactamente de la misma situación, sino que son de otras regiones, pero que puedan intervenir. Yo creo que los principales espacios que tenemos son, bueno, por ejemplo, puede ser un espacio como al que perteneces, que es este de jóvenes peruanos frente al cambio climático. Siento que el primer paso para poder, digamos, empezar a realizar acciones desde mi punto de vista, desde lo colectivo, es pertenecer a una organización. Yo creo que, si bien es cierto, cada organización se encarga de perseguir sus propios intereses, motivos, etcétera, pero creo que, digamos, en este caso, personas que tienen una historia de vida similar a la mía, podrían como que aportar y también visibilizar más la importancia de poder hacer activismo dentro de estos espacios, impulsar a que se dé a entender qué problemas existen. Eso ya es una acción que es importante recalcar, es importante mostrar. Ya si nosotros queremos, digamos, hacer algo más, ahí tenemos como, digamos, como instrumento o como parte de esto a la ciencia que nos ayuda a generar, digamos, datos, generar investigaciones que puedan servir de respaldo. Y lo importante de todo esto, y como siempre bueno, lo dije, creo que a diferencia de la parte científica pura y dura que existe ahora, yo siento que la ciencia no solo tiene que reservarse para las personas que se dedican a hacer ciencia, tiene que ser entregado para la comunidad, para las personas que dependen de esta información, hacer este trasvase, digamos, de lo que nosotros vamos generando como información científica y cómo la población lo va entendiendo. Y eso lo podemos hacer a través de nuestras organizaciones, podemos hacerlo a través de la universidad en donde estemos estudiando, o a través del pedagógico, a través del tecnológico, porque esto no solo debe reservarse para personas que estamos en una universidad, ya sea pública o privada, también existen otros espacios digamos, de creación. Justo hace poco, y creo que como dato también, se acaba de crear la Universidad de Arte en Ancash. Y siento que el espacio del arte, con unos paisajes tan hermosos como esto, que inspira a la creación de música, que inspira a la creación de cerámicas, que inspira a la creación de murales, de por sí ya debería ser considerada como parte del activismo, como parte de las acciones que está haciéndose para poder visibilizar y conocer más sobre qué son los glaciares, cuál es la problemática que existe y cómo la población se puede vincular a eso. Entonces, yo creo que buscar el espacio colectivo es importante, y creo que a raíz de eso todo viene por añadidura, y cómo nosotros planteamos, digamos, la idea de poder perseguir, poder seguir comentando y, digamos, motivar a que más personas se enteren del tema. Sí. Gracias, Adrián. Creo que es muy interesante lo que nos comentas y justamente por esta forma de diversas formas de incidencia que tú has podido experimentar y que también estás promoviendo a partir de tu trabajo profesional y no profesional. También quería preguntarte, y justamente porque has experimentado esas visiones, ¿no? Desde diferentes enfoques, ¿cómo es que tú visibilizas la problemática de los glaciales y los ecosistemas de montaña el día de hoy en el Perú? Porque entendemos también que esto no es una problemática local, que influye también por factores externos y que está pasando a nivel global, como es el cambio climático, pero también existen otras presiones que estamos viviendo en este día, bueno, en el mundo actual, tanto biofísicos
como la degradación de los suelos, etcétera, pero también un poco más complejos, sociales y económicos, ¿no? Como las guerras, el extractivismo. ¿Cómo es que tú ubicas esa problemática dentro de estos dos panoramas y cómo podemos abordarlo, ¿no? En el país? Bueno, eso es una pregunta bien compleja de responder, la verdad. Como dije, si es que desde el punto que nosotros tengamos, ya sea el activismo o ya sea la ciencia, tenemos que tener un espacio de donde podamos accionar. Para ello, ubicar un centro de investigación, ubicar un colectivo, ubicar una organización. Ya, entonces, en base a ello, yo creo que es necesario comprender de que el cambio climático no solo, digamos, es el retroceso glaciar, es simplemente, digamos, el incremento de los gases de efecto invernadero, sino también este cambio climático se está dando por una crisis socioambiental que ya proviene de muchos años atrás, de la forma en que nosotros hemos estado usando, digamos, nuestros recursos, sobre todo fósiles, de la forma en que nosotros hemos estado usando los recursos naturales a nuestra disposición, de la forma en que quizás hasta la forma en que concebíamos antes, ¿no? De la economía clásica, tal vez a los recursos naturales se los consideraba inagotables. Entonces llega un punto en donde tenemos que cambiar estas ideas. Hasta el modelo económico en el que nosotros nos encontramos también ha pasado por todo este proceso, donde al inicio, como dije, se consideraba el recurso natural como inagotable, posteriormente ya se considera como un recurso agotable. Entonces, dentro de todo este espacio entra a tallar un término que actualmente es como que la Dalit de todo esto, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ya frente a todo este mal uso que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿qué nos queda? Ser sostenibles con los recursos que nos quedan, ¿no? O sea, con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, viendo, digamos, ¿no? O sea, asociando entre los principales problemas que tenemos no solo en los glaciares que hay acá en Ancash, los glaciares que hay acá en Perú, sino en los glaciares que existe a nivel mundial, existe un retroceso glaciar acelerado y eso no es algo que es debatible, sino es algo que ya se comprueba. ¿No? Tenemos para eso también quizás los reportes que existen de la parte del IPCC y otras organizaciones que también, por ejemplo, en este caso a nivel de toda América, bueno, a nivel de todos los Andes, tenemos a Condesan que siempre comparte estos materiales para ver cuál es, digamos, el impacto que tienen los glaciares que existen a lo largo principalmente de Sudamérica y cuáles sus principales impactos aparte del cambio climático. También a raíz de de la formación del retroceso de estos glaciares, también, digamos, existen otras problemáticas que devienen de esta, como puede ser la formación de estas lagunas glaciares, de estas inestabilidad que existe en la formación de estas lagunas periglaciares, proglaciares, es decir, frente a esto ya se está generando nuevos espacios para el riesgo. Y dentro de esto, por ejemplo, este año, aproximadamente a principios, entre marzo y abril, no me acuerdo muy bien la fecha, pero existió o ocurrió un mini aluvión en esta zona donde yo vivo acá en Huaraz. Y esto es como que todos decían, no, no, mira, no, los glaciares están retrocediendo, pero ¿qué se está haciendo ante eso, no? Todos tranquilos y felices hasta que se vino una laguna y destruyó todo lo que estaba a su paso. Entonces, ahí fuimos conscientes de que directamente el cambio climático existe, porque eso también es interesante que dentro de la misma percepción que tenemos como población, cuando no vemos un fenómeno natural como esto, todavía no somos conscientes de que existe un problema real. Creo que, como dicen, siempre apelamos a ese dicho, ver para creer, y creo que eso es lo que estaba pasando principalmente. A raíz de eso, me acuerdo que generó de que la población misma que dependía de esa zona, de ese río, tuviera que cambiar hasta la forma en obtener su agua, tuvo que movilizarse y desplazarse a otras zonas. Algunos no querían hacerlo porque por ahí han crecido y han vivido toda su vida, entonces
te enfrenta a situaciones que son mucho más complejos que analizar, que simplemente cuál es la cantidad de masa glaciar que ha retrocedido en el país. Ahora, ¿qué está pasando con la población que está sufriendo estos fenómenos que provienen de este retroceso glaciar? Entonces, te da otro concepto donde tú a la ciencia no la puedes ver, digamos, o solo los geógrafos, solo los biólogos, solo la gente que se dedica a estudiar ingeniería ambiental, biología, todos los ambientalitos, como nos dicen, también tenemos que verlo desde una parte más social, tenemos que ver desde una parte más antropológica. Entonces, tenemos que hacer interdisciplinarios para poder comprender y tal vez generar una data que no solo se quede en la ciencia dura de cuánta es la masa que se ha retrocedido, sino cuánta es la población que está siendo afectada, cuáles son los medios de vida que están siendo afectados frente a esto, cómo la población está reaccionando. Entonces, nos quedamos dentro de este espacio de la investigación, pero que también pueda ser proyectada y comparada con otras situaciones, ¿no? También dentro de la zona de Europa, la forma en que podría haber ocurrido esto y la forma que ocurre acá es de una manera distinta. Entonces, hasta nuestros conceptos culturales de cómo nosotros afrontamos una situación de esta, nos invita a hacer una comparación y qué es lo que podemos aprender del otro y qué es lo que, digamos, nosotros tenemos como fortaleza. Algo que también quizás a mí siempre me llamó la atención y también proviene un poco es en la forma de concebir, de vivir que tenían los incas, ¿no? Y esto es algo, no me acuerdo en dónde lo leí, pero siempre está claro de que los incas decían que la parte alta, digamos, de las montañas y todo era para vivir y la parte baja era para producir. Entonces, esa concepción, digamos, dependía bastante del entendimiento que ellos tienen con su espacio geográfico. Es decir, o sea, ellos sabían que estos aluviones, estos desbordes de laguna, no sé, huaicos existían. Entonces, ellos ya al estar preparados ante esta clase de situaciones, sabían en qué zonas posicionarse y en qué zonas no posicionarse. Entonces, creo que digamos, el choque cultural que hubo con este proceso de la colonización, etcétera, también ha alterado un poco de esas formas que se tenía para vivir. Hay algunas personas que viven en el campo, sobre todo la gente, o sea, los campesinos, la gente que vive directamente acá y que depende de los recursos de la tierra, sabe que esta dinámica existe porque así como me comentaron a mí historias, ellos también tienen historias detrás de sus abuelos, tatarabuelos, hasta de la forma en que antes se organizaban acá mediante los latifundios y unas historias un poco más detrás, pero ya conocían que estos fenómenos existían y más o menos en qué lugares poder vivir. Pero cuando ocurre quizás este cambio de la parte rural a la ciudad, es donde al conseguir nuevos espacios de vida, nuevos lugares donde poder asentarse y tener quizás los recursos un poco más a disposición, cuando lo tienes, digamos, a nivel de la zona rural, originó también este tipo de cosas, ¿no? Son hipótesis que manejo, también hay algunas que son mencionadas en algunos estudios previos, entonces es importante tener en cuenta de que este fenómeno del cambio climático no solo lo vemos por qué ecosistema está siendo impactado, sino también cómo la población está respondiendo ante eso. Adrián, qué chévere. Yo creo que me resonó mucho los casos de los aluviones y así que cuando ya tienes al desastre encima prácticamente, porque recuerdo que en métodos históricos hice un estudio justamente del terremoto del 70 y todo lo que pasó, y cómo y claro, como todo también lo voy relacionando fue bastante curioso descubrir que a raíz de esto, ya había un estudio científico como avisando o lo que iba a pasar, pero desde el Estado no había como esta recepción de la información científica, ¿no? Y eso, interconectarlo con los saberes locales que ya tenían las comunidades, etcétera, me parece bastante valioso
Y creo que todavía estamos en ese reto desde la ciencia, poder mantener y tener como ese otro lado desde lo social, como lo mencionaste. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo imaginas el papel de los glaciares en el Perú dentro de las próximas décadas, así como vamos? Bueno, creo que ahí manejamos esos, ¿no? El mejor escenario, el peor escenario. Pero es cierto, actualmente quizás, digamos, las poblaciones o comunidades que dependen directamente de los glaciares, como puede ser en este caso, como les mencioné, Cordillera Blanca, Cordillera Negra, Cordillera Blanca, toda la población que vive ahí, la va a tener un poco más complicada porque su principal fuente de acceso para sus actividades como la ganadería, la agricultura, también desarrollar su día a día, no va a tener el mismo espacio hídrico necesario. Ciudades como Huaraz, en algunos casos Caruás, las principales ciudades del Callejón de Guaydas que dependen de los glaciares, también van a tener que verla oscura ante esta situación porque se va a tener que hacer un poco de cortes a nivel para el uso racional del agua, que ya actualmente está pasando. Este, entonces, ese sería el panorama donde la población tiene que empezar a adaptarse y las personas que se encargan, instituciones en este caso, puede ser como el INEGEM, otras instituciones como el Instituto de Montaña, CONISAM, etcétera, que trabajan en estos espacios, empezar también a plantear qué alternativas de adaptación tenemos que plantear para poder sobrevivir ante estos retos que tenemos, ¿no? Los glaciares es inevitable que tarde o temprano se van a ir, ¿no? En el primer reporte del INEGI mencionaron que aproximadamente en el 2100, un poquito más, iba a desaparecer la Cordillera Blanca. Parece entonces que este trabajo fue hecho para el año 2018. Entonces, conociendo que también hemos superado la temperatura del 1.5 que se tenía, ya estamos sobre eso, y considerando quizás otras dinámicas un poco más locales como el régimen de precipitación, la misma temperatura que varía acá, y otros parámetros más, podríamos decir que hasta eso puede ser menos, ¿no? Eso se tendría que como que aumentar o pronosticar con una mayor cantidad de datos. Tenemos que hacernos la idea de que los glaciares cumplen un rol y eso es algo que existe, ¿no? Van a estar un tiempo y otro tiempo van a desaparecer. Pero mientras está los glaciares acá, ¿qué hacemos? Creo que esa es el principal reto, ¿no? ¿Cómo vamos, qué ideas vamos a tener para poder, digamos, almacenar el suficiente recurso hídrico que necesitamos? ¿Cómo la población va a tener que ahora distribuirse? ¿Qué actividades va a priorizar y qué actividades no va a priorizar? Y eso, como dices, se logra a medida que uno va afrontando el problema y si hay información tecnocientífica que apoye todo este espacio, también, ¿no? Por eso, justo con de la mano de INEGEM, actualmente, justo en el MONFU, y también quizás en los próximos meses se va a publicar un estudio socioeconómico que se hizo de cuánto impacta la generación, en este caso del drenaje hacia roca, que es como un proceso que viene posterior al retroceso glaciar, a la población de la vida, a la población, a los medios de vida y a la población que existe. Entonces, en función a eso, ven cómo esto va a afectar, digamos, a las empresas que se encargan de distribuir el agua, a la misma población en términos económicos, en términos sociales, en términos de las actividades que van realizando. Entonces, estudios como esto hay la necesidad de urgencia de poderlos hacer. Dentro de poco también hay un proyecto que se está como que trabajando, creo que de la mano de INPEPUC y la Universidad de Zurich, que también va a próximamente realizar investigaciones acá para poder ver el tema de adaptación y cuáles de estos medios de adaptación se van a realizar, ¿no? Esos son trabajos que ya se están viniendo, o sea, como que ya se plantean realizarlos a modo general. Entonces ya hay, digamos, más ciencia, ¿no? Pero quizás respondiendo un poco también al clamor de la población, el tema de la ciencia tiene su respectivo tiempo de desarrollo para copiar los datos, para probar si está bien o está mal, pero la población quiere soluciones de ahora, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que las universidades, las organizaciones, digamos, ambientales que manejan presupuesto o tengan la mano o el apoyo de otras,
tienen como que la labor de trabajar con ellos, ir de la mano y empezar a ver, ya sea a menor escala, algunas alternativas que puedan servir al menos de menguantes para poder manejar esta situación. Entonces hay una gran labor de parte de la universidad, igual de parte del Estado a través de sus gobiernos regionales, gobiernos municipales, tienen espacios como la CAM, la CAR, donde se plantean algunas alternativas, pero también se tiene que invitar a la acción, ¿no? Entonces, darle un poco más de visibilidad al espacio ambiental, porque no sé cómo será en otras regiones, pero acá principalmente, digamos, las gerencias o subgerencias de gestión ambiental o que ven los temas ambientales, tienen el presupuesto necesario o mínimo o el tope a comparación, digamos, de otras como pueden ser la de proyectos que ven el tema de pavimentados, construcción de obras, qué sé yo, ¿no? Entonces que están más enfocados en hacer cemento, como yo pienso, pero se olvidan de esa parte de que el tema ambiental es transversal a todos ellos, por más que tengas una ciudad, digamos, moderna, lujosa, de alta gama, no tienes agua. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a obtener el agua? Entonces, también creo que eso es un debate que nosotros, digamos, como espacios, ahora que se hacen con la LECOI, donde buscan de que las declaratorias de las juventudes sean transmitidas a los tomadores de decisión, dar esa visibilidad a lo que la población joven está pidiendo, también puede ser como que este principal cambio que quizás más adelante podamos obtener, ¿no? Y como dicen algunos compañeros que trabajan en este espacio, todos de incidencia política, ¿no? Entonces también hay que conocer de que si nosotros nos quedamos en tema de la ciencia muy cómodos acá investigando, sacando otros artículos, nosotros vamos a estar bien, ¿no? Pero la población y algunos que pertenecemos a la misma población, entonces, ¿dónde queda, no? O sea, ¿tu paper va a trascender en el tiempo o simplemente se queda ahí y ya? Entonces, ¿dónde está esta parte de responsabilidad social? Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una historia de vida que se vincula a las montañas, ¿dónde está? ¿No? Entonces, ¿yo me puedo quedar tranquilamente publicando o me quedo o busco otro espacio más de incidencia? Creo que esa es la principal preocupación también que tengo actualmente, ¿no? De que los esfuerzos que uno hace no pueden ser quizás del todo suficientes, pero tenemos mucha labor que hacer. Y quizás, como dicen, no solo cargarte uno o dos personas con todo esto, esto hay que verlo desde un colectivo. El colectivo es lo que nos da la fortaleza, el colectivo es lo que nos da este espacio, ¿no? Y siento que desde ahí es donde podemos accionar más. Sí, es verdad, coincidamos bastante con las ideas que nos estás compartiendo, Adrián, y es muy cierto, ¿no? O sea, finalmente nosotros vivimos y coexistimos dentro de un sistema socioecológico que depende tanto de necesidades sociales, políticas, pero también está basado en un sistema físico, ¿no? Y es importante reconocer que la agenda ambiental forma parte y es parte crucial de la agenda de desarrollo, ¿no? Y no es algo que no podemos desligar, pero que lamentablemente los gobiernos al día de hoy, bueno, probablemente aquí más en Latinoamérica, es donde realmente tienen esa visión más segregada, ¿no? Más desligada de lo que realmente es transversal a lo que nos va a sostener nuestros medios de vida ahora, pero también en el futuro ante factores más críticos, ¿no? Y cómo podemos afrontar todos esos factores críticos también con un enfoque que bien mencionas de equidad, de justicia social, de cómo vemos por las personas más vulnerables, las comunidades, revisando también sus beneficios socioeconómicos. Y ya para cerrar este capítulo que nos ha permitido conocer un poquito más de ti, de tu trabajo y cuál es tu visión, queremos hacerte una última pregunta así súper cortita, si tienes alguna recomendación de algún libro, algún artista, alguna película que te haya inspirado en tu trabajo en general, pero también en tu trabajo por la conservación de los glaciares y ecosistemas de montaña. Bueno, creo que para primera, tengo una para cada una. Para a nivel de los libros o de la literatura, hay nuestro maestro y escritor José María Arguedas escribió una obra que se llama Los ríos profundos.
Y siento que esta obra yo les recomiendo demasiado leer porque nos ayuda a conocer esta relación espiritual que existe entre el hombre, el ser humano andino y la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando leí este espacio posteriormente, yo me acuerdo lo leí cuando estaba en el colegio y ya cuando estaba en la universidad, siempre me hacía recordar de que nosotros al momento de estudiar no estamos estudiando algo, digamos, muerto, estamos estudiando algo que genera vida, ¿no? Cuando haces tus monitoreos de glaciares o estudias tus pastizales en los ecosistemas, estamos estudiando también a una parte que constituye la esencia de una cultura, la cultura andina. A nivel de la canción, yo siento que algo que mis abuelos y parte de mi familia se dedican a la música. Ellos tocan instrumentos musicales y en los espacios que hemos tenido siempre han compartido esto. Una canción muy bella y tiene como que también el nombre del emblema, digamos, de los principales glaciares que hay acá en Ancash, es Huascarán. Es un pasacalle que de pequeño me encantaba escucharlo cantar a mis primos, a mis tíos, a mi abuelo cuando tocaba su instrumento. Fue compuesto por Maximiliano Rosario y yo me acuerdo que la voz principal que siempre he escuchado este pasacalle es a través de la princesita de Yungay, que es una cantante de música folclórica, huaynos de nuestra zona, es de Yungay, su nombre es Angélica Arada, siempre esa forma en que transmite el amanecer ancashino. También nos comenta sobre la relación que existe entre Huáscar y Guandoy, que también ahí tiene su historia, sus cuentos mágicos andinos, que también es una pareja muy bonita, y la forma en que lo interpreta te hace sentir que tú estás viendo ese paisaje, y la presencia de los instrumentos musicales es muy, muy hermosa. Y como para cerrar, esta película que me encantó, y quizás ustedes lo habrán visto, Happy Feet, es más o menos, creo que 2006, 2007, por ahí que se filmó. Esta película trata sobre la historia de Memo, que es un pingüinito bien particular, de que a diferencia de los otros pingüinos que se dedicaban al canto, que eran muy notorios para el canto, este pingüino no sabía cantar, sabía bailar. Pero, ¿qué es lo que hizo? A través de ese baile, él inspiró para que digamos, la gente, la población a nivel mundial se dieran cuenta de que sus ecosistemas, bueno, su ecosistema glacial se encontraba en peligro. Entonces, él hizo su gracia y invitó a que digamos, que todo el ojo público se dedicara a que el glaciar donde esto ocurre en la Antártida se está derritiendo, se está perdiendo, que las actividades industriales o actividades generadas por el hombre están impactando. Entonces, me inspira bastante porque refleja de la diversidad y la perseverancia, genera cambios profundos, incluso en ecosistemas tan extremos como los glaciares, ¿no? Y algo que es muy bonito y el mensaje que da es la conexión entre los seres vivos y la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos para poder preservar y conservar estos ecosistemas. Y creo que algo que también podría relacionar bastante, porque es una película muy musical, muy cantada, de que es importante recordar que cada voz, y en este caso cada baile, cuenta por la lucha por la tierra, ¿no? Porque este pingüinito a través de su baile muy particular logró que todos los focos se vieran en ellos y vieran que realmente están siendo afectados. Entonces, eso es el activismo, ¿no? Ese es el activismo, el artivismo a través de nuestras muestras culturales, artísticas, podemos visibilizar un problema. Muchas gracias, Adrián, por todo lo que nos has compartido en este episodio. En verdad, considero que escucharte nos recuerda que los glaciares no solamente son hielo y ese espacio al que suelen ir a turistear y a tomarse la foto, sino también son agua, que es un medio de vida, son historia y son futuro. Entonces, cuidarlos
es cuidar prácticamente la vida de las comunidades que van a ser impactadas inmediatamente al momento en que estos tengan pues cambios y que tal vez varios ya los están sufriendo también, pero no solamente la comunidad cercana, sino también incluso comunidades de la costa, el país entero, y esto se va extendiendo, ¿no? Es parte de la memoria del territorio también el poder cuidarlos. Así que te agradecemos mucho por compartir parte de tu historia en este pequeño espacio de Estación Climática. Invitamos a todos a que te puedan seguir en redes, porque sé que compartes muchas oportunidades y que están relacionadas también al trabajo que vienes haciendo desde lo social, el activismo y lo profesional. Agradecer a Melchorita por ser parte de este episodio y a todos los que nos escuchan por Estación Climática, invitarlos a que sigan esta serie de ecosistemas del Perú, a conectarse también con el propio territorio y con estas historias que trascienden más allá de solamente lo profesional, sino que nos has mostrado toda una historia de vida que no es solamente tuya, incluye tu familia, incluye la historia de tu territorio. Así que muchas gracias por eso. Nosotros somos el colectivo de jóvenes peruanos frente al cambio climático y esto fue Estación Climática.